El amanecer llegó lentamente a Santa María para mí. Mañana de enero, arrastrándose sobre la escarcha, céspedes endurecidos y convirtiendo el pueblo, chimeneas a siluetas contra un cielo del color de la perla. La señorita Jane Marple, que había vivido más de 70 inviernos en su cabaña en la calle principal, había estado allí durante mucho tiempo, desde que aprendió que levantarse temprano no era virtud particular, mera consecuencia mayor de edad y una mente activa que se negaba a dormir más allá de las 6, sin importar la estación. Ella ató la faja de su chaqueta acolchada, la bata un poco más firme, y miró a través de la ventana de su dormitorio al jardín de abajo. Las rosas de invierno estaban todavía floreciendo, ejemplares resistentes que su difunto padre había plantado hacía décadas, y ella había estado pensando en cortar algunos para el salón. La escarcha las habría dañado pronto. Mejor disfrutarlas en interiores mientras se podía. La señorita Marple descendió la estrecha escalera con cuidado, recogió su cesta de jardinería y las tijeras de la cocina, y entró por la puerta de la cocina hacia el aire frío de la mañana. La hierba crujía debajo de sus zapatillas de fieltro. Ella realmente debería haber usado zapatos adecuados, pero las rosas estaban a solo unos metros de distancia, justo después del arbusto de lilas del oso de invierno y el pequeño bebedero de piedra para pájaros donde los petirrojos venían a beber. Caminaba lentamente, respirando el aire limpio y penetrante. Había algo peculiarmente pacífico en un jardín al amanecer, antes de que el pueblo despertara y la ronda diaria de recados y visitas comenzara. La señorita Marple siempre había creído que los jardines revelaban una gran verdad sobre sus dueños, y las suyas propias, esperaba ella, sugerían una mujer que valoraba el orden sin rigidez, belleza sin ostentación. Fue este pensamiento el que hizo que lo que ocurrió después fuera aún más impactante. La señorita Marple había dado quizás 10 pasos hacia el rosal cuando se detuvo de repente. Su mano voló hacia su pecho. Por un momento pensó que podría desmayarse, algo que no había hecho desde el verano de 1898, cuando el calor había sido bastante insoportable durante un destino de la iglesia. Un hombre yacía entre sus rosas. Estaba tendido sobre su espalda, los brazos a los costados, el rostro girado ligeramente hacia el cielo. Llevaba un traje oscuro de excelente corte, camisa blanca ahora arrugada y húmeda, y zapatos de cuero negro que brillaban incluso en la penumbra de la luz. Tenía los ojos cerrados. Estaba obviamente muerto. La señorita Marple se quedó muy quieta, su cesta colgando de un brazo, y se obligó a respirar lentamente. La conmoción, lo sabía, podía hacer que uno obrara con torpeza si se dejaba llevar. Ella había visto la muerte antes. No era su primer cuerpo, aunque esperaba fervientemente que podría ser el último en una ubicación tan inesperada. Después de un momento, dio un paso más cerca, con cuidado de no tocar nada. La policía querría verlo todo exactamente como estaba. Ella había aprendido eso de su desafortunada experiencia anterior con muertes violentas. El hombre tenía quizá 45 años, cabello oscuro con gris en las sienes y un rostro que podría haber sido guapo en vida, pero que ahora tenía la peculiar calidad de cera de la muerte. Sus manos estaban abiertas, palmas hacia arriba, y la señorita Marple se dio cuenta de inmediato de que eran suaves, sin callos, ni manos de un trabajador, ni manos de alguien que trabajara al aire libre. Ella miró las rosas. Crecían en una cama gruesa y cuidadosamente cuidada, sus tallos espinosos y sus flores invernales de un carmesí profundo. Lo extraordinario, lo que hizo que los ojos de la señorita Marple se estrecharan y su mente comenzara a trabajar con esa peculiar claridad que le llegaba siempre al enfrentarse a algo que no encajaba, era que las rosas estaban intactas. Ni un solo tallo roto, ni una sola flor aplastada. La tierra alrededor del cuerpo no mostraba signos de perturbación, sin suelo removido ni raíces desgarradas. El hombre yacía cuidadosamente entre las rosas, como si hubiera sido colocado allí con sumo cuidado, como una figura en una exhibición formal de jardín. La señorita Marple dio un paso atrás y miró alrededor del jardín con ojos nuevos. No había marcas de lucha. El camino de grava que conducía desde la puerta lateral hasta la puerta de la cocina estaba intacto. El banco de madera cerca del seto estaba exactamente donde siempre estaba, aunque ahora se dio cuenta de que algo oscuro yacía sobre él, un sobretodo. Ella no se acercó al banco. Eso también sería para la policía. En cambio, se giró y caminó rápidamente de regreso a la casa,
su mente ya trabajando en lo que debía hacerse. El alguacil debía ser convocado de inmediato. El doctor Haddock tendría que ser llamado, y alguien tendría que identificar el cuerpo, aunque ella misma nunca había visto a ese hombre antes en su vida. Eso era quizá lo más curioso de todo. La señorita Marple había vivido en ese Temaris toda su vida. Conocía a todos en el pueblo y a mucha gente en el campo circundante. Hacía un esfuerzo por conocer gente. Era, reflexionó, más bien como su tejido. Uno debía llevar un registro de todos los puntos, o el patrón nunca saldría correcto. Pero este hombre era un completo extraño. Llegó a la cocina y cogió el teléfono con una mano que tembló solo ligeramente. La operadora del intercambio, una joven llamada Gladys, quien tenía inclinación a chismear, respondió al instante. «Policía, por favor», dijo la señorita Marple secamente. «Es urgente». En 15 minutos, el agente Poole llegó en su bicicleta, su cara redonda roja por el frío y el esfuerzo. Era un buen hombre, estable y confiable, aunque no, pensó la señorita Marple, particularmente imaginativo. Se quedó de pie en su cocina, su casco en las manos, luciendo completamente incómodo. «Si pudiera venir por aquí», dijo la señorita Marple suavemente. Ella lo guió a través de la puerta de la cocina y señaló hacia la cama de rosas. El agente Poole se quedó mirando, la boca abriéndose y cerrándose como un pez. Luego se recuperó admirablemente. «¿No tocó nada, señorita Marple?» «Por supuesto que no. ¿Y no sabe quién es?» «Nunca lo he visto antes». El agente Poole caminó lentamente hacia el cuerpo, rodeándolo con respetuosa distancia. La señorita Marple lo siguió, observando no el cuerpo sino las reacciones del alguacil. Era un hombre local, nacido y criado en Santa María. Si él tampoco reconocía al difunto, entonces el hombre era en verdad un extraño para el pueblo. «Muerto desde hace algunas horas, debería pensar», murmuró Poole. «Frío como el hielo. Será mejor que llame al inspector Slack de Mucho Benham». «Creo», dijo la señorita Marple en silencio, «que el inspector Credo podría ser más apropiado. Esto no es, creo yo, un asunto sencillo». El agente Poole la miró fijamente. «¿Qué le hace decir eso, señorita Marple?» Ella hizo un gesto hacia las rosas. «No murió aquí, agente. Mire las plantas. No hay un solo tallo roto. El suelo, intacto. Un hombre no se acuesta pulcramente entre rosas para expirar. Fue colocado aquí con mucho cuidado, después de muerto». Los ojos de Poole se abrieron de par en par. «¿Colocado? Pero eso significaría asesinato», concluyó la señorita Marple en silencio. «Sí, creo que sí. Me desperté y me levanté alrededor de las 11 para hacerme yo mismo un poco de leche tibia. La ventana de mi cocina tiene vistas al carril que corre detrás de los jardines, incluido el de Miss Marple». Ella hizo una pausa y la señorita Marple dijo suavemente: «¿Por qué no?» «Vi una figura. Un hombre creo, aunque estaba muy oscuro. Él caminaba a lo largo del camino y parecía estar llevando algo, un bulto de alguna especie, bastante grande y pesado por la forma en que se movía. Se detuvo cerca de la puerta lateral de la señorita Marple. La habitación se había quedado muy silenciosa. Craig se inclinó hacia adelante. «¿Qué hora era esto exactamente?» «Poco antes de medianoche, creo. Quizás un cuarto. Recuerdo haber mirado el reloj de la cocina después de verlo, y eran las 12 menos 5 minutos. ¿Puedes describirlo?» La señora Merton se estremeció. Su cabeza se sentía miserable. Estaba demasiado oscuro y estaba a cierta distancia. Alto, pienso, vistiendo ropa oscura. Eso es todo lo que puedo decir con certeza. ¿Viste lo que hizo? Parecía detenerse junto a la puerta como si estuviera escuchando. Luego la abrió muy con cuidado y en silencio, y se deslizó a través de ella. Observé por un momento, pero entonces mi leche empezó a hervir y tuve que atenderlo. Cuando miré de nuevo, se había ido. «¿Por qué no lo denunció a la policía?», preguntó Craig. «Pensé que podría estar visitando a alguien o quizás tomando un atajo. La gente a veces usa el carril, aunque no debería». «Nunca imaginé». Se apagó, luciendo horrorizada. «Fue el cuerpo, ¿no? El bulto que llevaba. Oh, Dios mío». La señorita Marple extendió la mano y le dio una palmadita en la mano. «No lo sabías. Ha sido útil»,
Muy útil. Y ahora avanzamos. Después de que la señora Merton había sido gentilmente acompañada por el agente Polk, el inspector Craok se volvió hacia la señorita Marple con una expresión pensativa. Entonces, alguien trajo el cuerpo a su jardín alrededor de medianoche. Eso encaja con la hora estimada de la muerte según el doctor. La víctima ya estaba muerta para entonces, lo que significa que fue asesinada en otro lugar y transportada aquí. La señorita Marple dijo: La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué mi jardín específicamente? ¿Y por qué ponerlo con tanto cuidado entre las rosas? Casi irreverente, ¿no cree? No es el vertido apresurado que se podría esperar de alguien que se deshace de un inconveniente cadáver. Craok asintió lentamente. Hay algo más que debería saber. Hemos examinado la ropa de la víctima. Traje de buena calidad, zapatos caros, calcetines de seda. Las etiquetas se han eliminado de todo excepto de su camisa, que parece ser de una tienda en la calle alemana. Pero no hay cartera, no hay identificación, no hay nada en sus bolsillos excepto unas pocas monedas. Lo eliminaron deliberadamente, creo. Alguien quiere hacer difícil una identificación. Aunque no hicieron un trabajo muy minucioso, podremos rastrearlo a través de sus registros dentales si es necesario, y le estamos tomando las huellas dactilares. La señorita Marple se levantó y se acercó a la ventana que daba a su jardín. La policía todavía estaba trabajando entre las rosas, midiendo, fotografiando y buscando evidencia. Toda la escena tenía una cualidad irreal, como si su jardín familiar se hubiera convertido en un escenario para alguna producción teatral sombría. Ahí está el abrigo, dijo en voz baja, en el banco del jardín. Lo noté esta mañana, pero no quería molestar nada. Un abrigo bastante fino, pensé. No es el tipo de cosa que uno esperaría encontrar abandonada. Los ojos de Craok se afilaron. Haré que lo examinen de inmediato. Salió al jardín y la señorita Marple observaba a través de la ventana mientras hablaba con uno de los alguaciles, quien levantó con cuidado el abrigo del banco y lo sostuvo en alto para inspeccionarlo. Desde la distancia, ella podía ver que estaba bien hecho, probablemente bastante caro. El tipo de abrigo que un caballero londinense podría usar para ir al teatro o a un restaurante. El abrigo fue traído y colocado cuidadosamente sobre la mesa del comedor, para gran consternación de la señorita Marple. Ella tenía planes de servir el almuerzo en esa mesa, pero el asesinato, reflexionó, siempre interrumpía los arreglos domésticos. Craok examinó los bolsillos metódicamente. Seda, forro, sastre Savile Row. Nuestro misterioso víctima tenía dinero. Eso es bastante claro. Sacó algo del interior del bolsillo. Hola, ¿qué es esto? Era un talón de entrada de teatro, arrugado y un poco desgastado. Craok lo alisó con cuidado. El Teatro Apolo, Londres. Una actuación del testigo reticente. El jueves pasado por la noche. Hace 4 días, observó la señorita Marple. Desde otro bolsillo vino un pañuelo bellamente planchado y monogramado en una esquina. Craok lo levantó a la luz. Ede, leyó. Bueno, eso es algo. Al menos nuestra víctima tiene iniciales. La señorita Marple se acercó más y estudió el pañuelo. El bordado era fino, probablemente hecho a mano en alguna tienda cara. Ese tipo de artículo personal que un caballero de medios podría llevar. Ede, repitió en voz baja. Y asistió al teatro en Londres hace 4 días. Y luego vino a Santa María. ¿O fue traído aquí? ¿Pero por qué? Es lo que necesitamos descubrir, dijo el inspector Craok colocando cuidadosamente el pañuelo en un sobre de pruebas. Haré consultas en Londres. Alguien debe saber quién era. La gente no simplemente desaparece sin ser extrañada. Después de que el inspector se marchó con su equipo, llevando el cuerpo y las distintas piezas de evidencia, la señorita Marple se quedó sola en su jardín. La mañana se había vuelto brillante y clara, aunque todavía fría. Las rosas seguían floreciendo, sin ser perturbadas por la actividad policial, sus pétalos perfectos y sin mancha. Pensó en el hombre con las iniciales ED, que había ido al teatro en Londres y acabó con su vida en el jardín de una desconocida en Santa María. Pensó en la figura que la señora Merton había visto cargando su pesada carga a través de la oscuridad. Y pensó en el cuidado con el que se había colocado el cuerpo, como si alguien hubiera querido que fuera encontrado pero no dañado. Era más bien como el caso del segundo marido de Emily Bartlett, reflexionó.
Todos habían asumido que había muerto en un trágico accidente al caer de una ventana, pero la señorita Marple se había dado cuenta de que su sombrero había sido colocado cuidadosamente en una silla, y su reloj había sido dado cuerda. Un hombre a punto de caer a su muerte no se detiene a arreglarse primero. Alguien había escenificado esta muerte en su jardín. La pregunta no era solo quién, sino por qué su jardín. ¿Qué mensaje se estaba enviando y a quién? La señorita Marple se giró y caminó lentamente de regreso a la casa. Tenía que hacer una llamada telefónica. A Dolly Bantry le gustaría saber sobre este extraordinario desarrollo. Y Dolly, a pesar de todas sus alocadas maneras, tenía un conocimiento enciclopédico de los chismes de la sociedad londinense. Si Ede fuera alguien destacado, Dolly probablemente sabría quién era. La señorita Marple acababa de instalarse en su sillón favorito, con el teléfono en la mesita a su lado, cuando llegó un fuerte golpe en la puerta principal. Ella colgó el auricular con un pequeño suspiro. Al parecer, el asesinato no se haría esperar para las sociabilidades. Era el agente Polk, luciendo apenado y sosteniendo lo que parecía ser un sobreoficial. Le ruego me disculpe, señorita Marple, pero el inspector Craok me pidió que le trajera esto. Pensó que podría encontrarlo útil, ya que el asunto se refiere a su propiedad y todo. La señorita Marple aceptó el sobre con curiosidad. Dentro había una breve nota en el pulcro papel de Craok y varias fotografías del abrigo y su contenido, incluida una imagen clara del pañuelo monogramado. El inspector pensó que quizás quisiera hacer sus propias averiguaciones, dijo Polk con una leve sonrisa. Dice que usted tiene una forma de descubrir cosas que a veces los canales oficiales pasan por alto. ¡Qué considerado de su parte!, murmuró la señorita Marple. Por favor, transmita mi agradecimiento al inspector. Después de que Polk se fue, ella examinó las fotografías cuidadosamente. El talón del teatro era claramente visible, al igual que las iniciales CD, bordadas en una escritura elegante. Pero era el abrigo en sí lo que captó su atención. Incluso en una fotografía se podía ver la calidad del tejido y la experta confección. Ese no era un abrigo comprado en una tienda cualquiera. Había sido hecho para alguien en concreto, alguien que podía permitirse tales lujos. Sin embargo, se había dejado atrás en su jardín, tendido sobre el banco como si su dueño simplemente se hubiera detenido a descansar y lo hubiera olvidado. Eso impactó a la señorita Marple como muy significativo. Un hombre que lleva un cuerpo a través de la oscuridad seguramente no se detendría a preparar un abrigo tan pulcramente, a menos que el abrigo no perteneciera al hombre que llevaba el cuerpo en absoluto, a menos que hubiera pertenecido a la víctima. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué retirarlo del cuerpo y colocarlo sobre el banco? ¿Por qué no dejarlo en el cadáver? La señorita Marple dejó las fotografías y tomó el auricular del teléfono. La operadora la conectó rápidamente, y en cuestión de momentos se escuchó la alegre voz de su amiga más antigua. Dolly, soy Jane. Me pregunto si podrías darme una hora esta mañana. Ha sucedido algo bastante extraordinario. La señora Bantry llegó 45 minutos después en una ráfaga de tweed y entusiasmo, su cara redonda rosada por el frío del camino desde Gossington Hall. Ella había sido amiga de la señorita Marple desde la infancia, y aunque sus circunstancias habían divergido considerablemente a lo largo de los años, su afecto mutuo nunca había vacilado. «Mi querida Jane», exclamó, acomodándose en el sofá con el aire de alguien preparándose para una excelente historia. «Tu mensaje fue maravillosamente críptico. ¿Qué demonios ha pasado? ¿Qué ocurrió? No me digas que alguien robó tus rosas». «Algo peor que eso, me temo», dijo la señorita Marple. «Alguien ha dejado un cuerpo entre ellas». El efecto de esta declaración fue todo lo que se podía desear. Los ojos de la señora Bantry se abrieron por completo, y por una vez se quedó completamente sin palabras. La señorita Marple proporcionó un relato sucinto de los acontecimientos de la mañana mientras la señora Bantry escuchaba con total atención. Cuando llegó a la parte sobre el pañuelo monogramado, ella sacó la fotografía y se la entregó a su amiga. Dijo lentamente la señora Bantry, estudiando la imagen. «Dices que estaba bien vestido. Abrigo caro. Entradas de teatro en Londres». «Precisamente. El abrigo quedó en el banco de mi jardín, lo cual me pareció peculiar. Todo lo demás había sido eliminado de su persona. Sin billetera, sin identificación, pero el abrigo estaba ahí, y el pañuelo estaba en el bolsillo».
La señora Vantry frunció el ceño, pensando. Tenía una notable memoria para los chismes y escándalos londinenses, sostenida por una devota lectura de diversas publicaciones que su marido consideraba frívolas. Pero el coronel Vantry, a pesar de todas sus virtudes, no comprendía la intrincada red de conexiones sociales que regían a las clases altas. Repitió. Hay algo que me suena de esas iniciales. Ahora, ¿dónde fue? Hizo una pausa, su rostro iluminándose. Espera, leí algo justo la semana pasada en temas de la ciudad. Había un artículo bastante sensacionalista, sobre un hombre llamado Edmund Darley. Ha estado involucrado en una especie de escándalo con una mujer casada. La columna era bastante explícita sobre el asunto, aunque intentaron ser discretos con los nombres, pero todos sabían a quién se referían. La señorita Marple se inclinó un poco hacia adelante. Edmund Darley. ¿Qué más decía la columna? Déjame pensar. Es rico, eso lo sé. Hizo su dinero en envíos o ferrocarriles o algo igualmente aburrido. Un viudo, creo, sin hijos. Vive en Belgravia y se mueve en círculos bastante selectos, o lo hacía hasta que estalló este escándalo. Los ojos de la señora Vantry brillaban con placer al recordar chismes. La mujer involucrada está casada con alguien bastante prominente. Se decía que el marido estaba absolutamente furioso cuando se enteró. Y el nombre de la mujer, no lo dieron directamente, pero había pistas. Algo sobre un dálmata en una fiesta en un jardín. Ya sabes cómo son estos escritores, siempre intentando ser ingeniosos con sus pistas. La señora Vantry frunció el ceño. Dálmata, Dalton, eso era. El nombre de la mujer es Lydia Dalton. El marido es una especie de industrial. Acero o carbón o una de esas cosas, bastante sombrío y rígido, por lo que he oído. La señorita Marple absorbió esta información con una expresión reflexiva. Así que tenemos a Edmund Darley involucrado en un escándalo con la señora Lydia Dalton. Y ahora un hombre con las iniciales ED es encontrado muerto en mi jardín. Asistió al teatro en Londres hace 4 días. ¿Crees que es el mismo hombre? Creo que es muy probable. Las iniciales coinciden y la ropa cara sugiere un hombre de recursos. La pregunta es qué lo trajo a Santa María y quién lo mató. La señora Vantry se recostó contra los cojines, animada por el interés. Bueno, el sospechoso obvio sería el marido, ¿no? El señor Dalton descubre la infidelidad de su esposa. Se enfrenta al amante, en un ataque de rabia. Tal vez, dijo la señorita Marple lentamente. Pero hay complicaciones. El cuerpo fue traído aquí, específicamente a mi jardín. ¿Por qué no simplemente dejarlo en Londres, donde la muerte podría atribuirse a un robo o un ataque fortuito? ¿Por qué transportarlo hasta aquí, a Santa María? Para despejar sospechas desde Londres. Posiblemente, pero me parece una cantidad extraordinaria de problemas. El riesgo de ser visto, de dejar evidencia en el camino. Y luego está el asunto del abrigo. Ella tocó la fotografía suavemente. Esto fue dejado deliberadamente. Creo, no abandonado, pero colocado. Alguien me quería para encontrarlo. La señora Vantry parecía perpleja. ¿Pero por qué? ¿Qué sentido tendría? Eso, la señorita Marple dijo. Eso es lo que me preocupa a la mayoría. Alguien ha hecho un esfuerzo considerable por conectar esta muerte conmigo personalmente. Me pusieron el cuerpo en mi jardín, sabiendo que lo encontraría. Dejaron el abrigo donde lo vería, con información de identificación aún en el bolsillo. Es casi como si me quisieran para investigar. Qué peculiar. En efecto, me recuerda, más bien, a un romance en la vicaría hace años. ¿Sabes? ¿Recuerdas? Alguien dejó una serie de cartas anónimas donde estarían seguras de encontrarse, pero solo por personas que comprenderían su significado. Era una forma de señalar con el dedo sin hablar en voz alta. La señora Vantry se estremeció. Eso fue un negocio desagradable. La mayoría de los asesinatos lo son, dijo la señorita Marple en voz baja. Se levantó y se dirigió a la ventana, mirando hacia su jardín, donde la policía había estado trabajando recientemente. Pero esto se siente diferente de alguna manera, más calculado. Quien hizo esto quería cierta información por descubrir, pero no tan fácilmente. La billetera se quitó, las etiquetas cortadas de la ropa, pero el pañuelo dejado atrás, el abrigo colocado a plena vista.
Como un rompecabezas, sugirió la señora Bantry. Exactamente como un rompecabezas. Y se supone que debo resolverlo. La señorita Marple se volvió hacia su amiga. La pregunta es si estoy destinada a descubrir la verdad o a ser conducida a una conclusión falsa. Se sentaron en silencio por un momento, la gravedad de la situación asentándose en ellas. Afuera, el sol invernal había subido más alto, proyectando largas sombras sobre el jardín. Las rosas se mecían suavemente en una brisa fría. «¿Qué harás?», preguntó la señora Bantry con fineza. «Seguiré observando y pensando, y trataré de descubrir si Edmund Darley vino a St. Mary por su propia voluntad o si fue traído aquí contra ella». La señorita Marple recogió la fotografía del abrigo de nuevo. «Esta es una prenda muy fina. Muñeca, cara y bien cuidada. No es el tipo de cosa que un hombre abandonaría voluntariamente. Si perteneciera a nuestra víctima, y creo que así fue, entonces alguien se lo sacó del cuerpo y lo dejó para que yo lo encontrara. Pero, seguramente, el asesino querría destruir toda evidencia. Uno pensaría que sí, a menos que el asesino no sea la misma persona que trajo el cuerpo a mi jardín». Los ojos de la señorita Marple eran muy agudos ahora, centrados en algún punto más allá de la habitación. ¿Qué pasaría si hubiera dos personas involucradas? ¿Qué pasaría si alguien matara a Edmund Darley, y otro descubriera el cuerpo y decidiera traerlo aquí? La señora Bantry pareció sorprendida. ¿Pero por qué demonios alguien haría algo así? Puedo pensar en varias razones. Para proteger al verdadero asesino, quizás. O para asegurar que la verdad eventualmente saldría a la luz. Oh, hizo una pausa. Para implicar a otra persona enteramente. ¿Estás pensando en la señora Dalton? Estoy pensando que una mujer casada, atrapada en un escándalo, tendría muy buena razón para desear que la muerte de su amante se investigara completamente. Si su marido lo mató en una furia, ella podría querer justicia, pero no podría acudir ella misma a la policía sin revelar el asunto y destruir lo que queda de su reputación. Entonces, ella trae el cuerpo a mí. La señorita Marple inclinó ligeramente la cabeza. Es una teoría, nada más por ahora. Pero eso explicaría por qué el abrigo estaba dejado tan cuidadosamente, con justo la información necesaria para iniciar una investigación. La señora Dalton sabría que un cuerpo en mi jardín no quedaría sin investigar. La señora Bantry dejó escapar un largo suspiro. «Mi querida Jane, atraes las complicaciones más extraordinarias. Te lo aseguro, preferiría no atraer nada más que el ocasional gato callejero». La señorita Marple logró una pequeña sonrisa. «Pero como la complicación ha llegado literalmente a mi puerta, supongo que debo ocuparme de ello ahora. Dolly, me pregunto si podrías hacerme un favor. ¿Podrías encontrar tu copia de Town Topics y cómo abordarlos? Me gustaría mucho que leyeras ese artículo sobre el señor Darley para mí». «Por supuesto. Creo que aún lo tengo en algún lugar. Aunque debo decir, Jane, esto es todo bastante emocionante». Después de que la señora Bantry se marchara con promesas de regresar en una hora, la señorita Marple se sentó sola en su sala de estar y pensó sobre abrigos y pañuelos y las formas extrañas en que la gente intentaba comunicarse cuando no podían hablar directamente. Alguien quería que ella supiera sobre Edmund Darley. Alguien quería que ella investigara. Y alguien, ella estaba bastante segura, esperaba que descubriera una verdad que no podía ser revelada de otra manera. La pregunta era si esa verdad conduciría a la justicia, o a algo mucho más peligroso. La señora Bantry regresó poco antes del mediodía, agarrando una copia de Temas de la Ciudad con una expresión de triunfo. La señorita Marple acababa de terminar de quitar las cosas del desayuno, que había estado demasiado distraída para aclarar antes, y dio la bienvenida a su amiga nuevamente en el salón con una sensación de anticipación. «Lo encontré», anunció la señora Bantry, acomodándose una vez más en el sofá y abriendo la revista en una página doblada. «Mira, escucha esto. Está en la columna de susurros de la Sociedad del martes pasado». Se ajustó las gafas de lectura y comenzó a leer en voz alta. El artículo estaba escrito en el tono altivo y cómplice típico de esas columnas, lleno de referencias veladas y guiños, pero los hechos esenciales eran bastante claros. Un caballero rico, cuyas iniciales podían deletrear fatalidad segura, había sido visto en circunstancias comprometedoras con una dama cuyo nombre sugería manchas. El marido de la dama,
un hombre de considerable influencia en los círculos industriales, se decía que estaba menos que satisfecho con los recientes desarrollos. Bueno, dijo la señorita Marple cuando la señora Bantry terminó. Eso parece bastante definitivo. Edmund Darley y Lydia Dalton. Y el señor Dalton estaba al tanto de la situación y enojado por ello. Furioso. Yo debería pensar, dijo la señora Bantry. Estos hombres industriales pueden ser bastante despiadados cuando se trata de su reputación y de sus esposas. Le rondaba la cabeza como un hilo suelto en una pieza de tejido. El abrigo, la cuidadosa colocación del cuerpo, el olor a colonia a través de su ventana abierta. Alguien había querido que ella avisara. Alguien había querido que ella pensara. Y alguien, estaba bastante segura, estaba esperando a ver qué haría a continuación. La señorita Marple se trasladó a la ventana de la sala de estar y miró hacia su jardín. Las rosas florecieron, hermosas y serenas, sin dar señales de la violencia que habían presenciado. Pero los jardines, como las personas, guardan sus secretos hasta que alguien se toma la molestia de mirar debajo de la superficie. Ella miraba, observaba, esperaría el siguiente trozo del rompecabezas para revelarse. Siempre lo hacía. Con el tiempo, el inspector Craok regresó a la cabaña de la señorita Marple poco después de las 3, trayendo consigo noticias y una petición de que ella lo acompañara en un viaje más, un examen minucioso del jardín. La tarde se había vuelto gris y fría, con nubes que se acumulaban en lo alto y prometían lluvia antes del anochecer. Hemos confirmado la identidad, dijo mientras estaban de pie juntos en el salón. Las huellas dactilares coinciden con las de Edmund Darley, de 46 años, de Eaton Square, Belgravia, reportado como desaparecido por su ama de llaves ayer por la mañana, cuando no regresó a casa el domingo por la noche. Ella pensó que él se había ido por el fin de semana, como a veces hacía, pero se preocupó cuando el lunes pasó sin palabra. Así que desapareció el domingo, dijo la señorita Marple pensativa, y fue asesinado en algún momento entre las 10 del domingo por la noche y las 2 de la mañana del lunes. Precisamente. La evidencia médica sugiere que murió más cerca de las 10 u 11 del domingo por la noche, lo que significa que el cuerpo fue movido varias horas más tarde, alrededor de la medianoche, cuando la señora Merton fue testigo. ¿Dónde fue visto con vida por última vez? Craig consultó su cuaderno. Cenó solo en su club el domingo por la noche, a eso de las 9. Su automóvil fue encontrado estacionado en una musa de Belgrave Square a primeras horas de esta mañana. Las llaves todavía estaban dentro. La señorita Marple absorbió esta información con un ligero fruncido de ceño. Así que dejó su club, se fue a su automóvil. ¿Y luego qué? ¿Se encontró con su asesino o fue asesinado en el automóvil mismo? Estamos examinando el vehículo ahora, pero no hay señales de violencia en su interior. Sin sangre ni ninguna otra evidencia de lucha. Mi teoría es que conoció a alguien cerca, posiblemente por acuerdo, y fue asesinado en otro lugar, y luego traído aquí a St. María Mía. La señorita Marple se mudó a la ventana. Está bastante lejos de Londres, al menos 2 horas en coche. Yo debería pensar. Alguien fue a problemas considerables. Eso es lo que más me desconcierta, admitió Credico. ¿Por qué no simplemente deshacerse del cuerpo en Londres? Los tempórames habrían estado más convenientes. ¿Por qué? Dijo la señorita Marple en voz baja. El asesino quería que se encontrara el cuerpo, pero no inmediatamente y no en Londres. Quería tiempo para establecer una coartada, quizás. O querían que la investigación comenzara aquí, lejos de la escena del crimen. Craok la miró con respeto. ¿Has estado pensando en esto? He tenido poco. No hay nada más en que pensar, inspector. Un hombre quedó muerto en mi jardín. No es el tipo de cosa que uno descarta fácilmente de la mente de uno. Ella se apartó de la ventana. Mencionaste que deseas examinar el jardín más a fondo. Si no te importaría, valoraría tus observaciones. Conoces este jardín íntimamente, y es posible que notes cosas que pasaríamos por alto. Salieron juntos al frío de la tarde. El jardín se veía diferente, ahora vacío de actividad policial, pero de alguna manera alterado por lo que había ocurrido allí. La señorita Marple condujo al inspector primero al rosal donde se encontraba el cuerpo. Dijiste que las rosas eran, sin ser molestado, como observó Craok, agachándose para examinar las plantas más de cerca. Tenías toda la razón.
Ni un tallo roto, ni una espina doblada. Fue colocado aquí con extraordinario cuidado. Sí, eso fue lo que más me impactó con fuerza esta mañana. Alguien tomó grandes esfuerzos para no dañar mis rosas. La voz de la señorita Marple tenía un tono de algo que podría haber sido ironía. Casi se podría decir que era una reflexión, si las circunstancias no fueran tan terribles. Se movió lentamente alrededor del perímetro del jardín, sus agudos ojos escudriñando cada detalle. El césped, los senderos, los bordes donde pronto crecerían los bulbos de primavera comenzando a surgir. Todo parecía como debería, excepto. Inspector, dijo, deteniéndose bruscamente cerca del seto que separaba su jardín desde el carril de atrás. Mira aquí. Craok se unió a ella y siguió su dedo señalador. El seto era espeso y bien mantenido, una mezcla de aligustre y espino que había crecido durante muchos años. Pero en una sección cerca del suelo, varias de las ramas inferiores mostraban signos de corte reciente. Esos cortes son recientes, dijo la señorita Marple, agachándose con cierta dificultad para examinarlos más de cerca. Hecho dentro de los últimos días, debería decir, y no los hice yo. Los cortes fueron limpios y precisos, hechos con herramientas de precisión. Craok sacó una navaja y raspó cuidadosamente uno de los cortes extremos. Tijeras o tijeras, dijo. No secretos. Mira cómo el corte es ligeramente aplastado en lugar de cortado en rodajas limpias. Eso sugiere que las cuchillas no eran tan afiladas como deberían ser, o que quienquiera que haya hecho los cortes no estaba acostumbrado a podar. Alguien que usó tijeras domésticas comunes en lugar de herramientas de jardinería adecuadas, sugirió la señorita Marple. Ella dio un paso atrás y evaluó la sección de seto. Los cortes habían creado un pequeño espacio, quizás de 18 pulgadas de ancho y 2 pies de alto. Lo suficientemente grande, dijo, con un escalofrío, para que alguien empujara un cuerpo desde el costado del carril. Así es como lo trajeron, Craok dijo con voz sombría. No a través de su puerta en absoluto, a pesar de lo que la señora Merton lo vio. Prepararon esta entrada de antemano, recortando el seto para facilitar el acceso. Luego, el lunes por la noche, trajeron el cuerpo aquí. Pero la señora Merton vio a alguien en mi puerta, le recordó la señorita Marple. Quizás una distracción, o alguien que estaba comprobando que el jardín estaba vacío antes de llevar el cuerpo a través del seto. Él se arrodilló de nuevo, examinando el suelo debajo del hueco. Debería haber huellas aquí en el suelo, pero el suelo debajo del seto estaba frustrantemente confuso. Las raíces gruesas y las hojas caídas hicieron imposible distinguir huellas claras. Craok se movió a lo largo del seto, en busca de algo mejor de pruebas, mientras la señorita Marple permaneció donde estaba, pensando. Alguien había venido aquí días antes del asesinato. Alguien había examinado su guardia. Luego tomó nota de la posición de las rosas y midió el espacio necesario en el seto. No fue un acto espontáneo, sino una operación cuidadosamente planificada. La comprensión la hizo sentir extrañamente violada, como si su espacio privado hubiera sido invadido mucho antes de que ocurriera el crimen. La señorita Marple. Craok llamó desde varios pies de distancia. Ven a ver esto. Ella caminó con cuidado a lo largo de la frontera, evitando los pensamientos de invierno recién plantados, y encontró al inspector agazapado cerca de una rama retorcida del seto. Señaló una mancha de azul oscuro en la corteza. Tinta, él dijo, lo suficientemente fresca como para no haberla lavado bajo la lluvia que tuvimos el sábado. La señorita Marple se acercó más. Era, en efecto, tinta. Una pluma estilográfica azul que había transferido a la corteza áspera. Alguien llevaba papeles, dijo. Se rozaron contra el seto mientras se abría paso con documentos en la mano o en el bolsillo que se frotó contra la rama. Crader rompió con cuidado la pequeña sección de la rama y la colocó en un sobre de evidencia. Buen trabajo, señorita Marple. Nos lo habríamos perdido completamente si no te hubieras dado cuenta del corte en las sucursales. Continuaron su examen del jardín, trabajando metódicamente desde el seto al rosal y al banco donde el abrigo había sido encontrado. La señorita Marple señaló cada detalle que parecía incluso un poco inusual. Una piedra que había sido desplazada del borde del camino, una leve marca de desgaste en el banco de madera, con un solo botón en el centro. El césped cerca de la puerta. Ese botón no es de la ropa de la víctima, Craok dijo.
examinándolo. Hicimos un inventario de todo. Es de un abrigo de mujer, de buena calidad, madre de perla. La señorita Marple tomó el botón y lo giró en su mano. Una mujer estuvo aquí, dijo lentamente. Hace poco. Ese botón no fue desplazado por viento o lluvia. Se acercó lo suficiente al banquillo para perder esto. La misteriosa señora Dalton, posiblemente, o alguien completamente diferente. La señorita Marple se metió el botón en el bolsillo del cardigan. ¿Puedo guardarlo?, preguntó. Me gustaría pensarlo. Por supuesto. Tenemos fotografías de todo ahora. Crauk se puso de pie y se quitó la suciedad de las rodillas. Empiezo a ver un patrón aquí. Todo ha sido muy escenificado, con cuidado. El seto podado de antemano, el cuerpo colocado con precisión, el abrigo dejado donde sería encontrado, pero no inmediatamente obvio. Alguien planeó esto hasta el más mínimo detalle. Sí, la señorita Marple estuvo de acuerdo, pero me pregunto si estaba previsto que me diera cuenta de muchas cosas: las marcas de tijera en el seto, la mancha de tinta, este botón. Son el tipo de detalles que podrían escapar a la información oficial, pero sería obvio para alguien que conoce íntimamente su jardín. ¿Crees que estabas destinada a encontrar estas pistas? Creo que alguien contaba con mi curiosidad. Saben que no podré resistirme a investigar. Han dejado un rastro de evidencia como migas de pan en un cuento de hadas que me lleva a algún lugar. Ella miró al inspector con ojos preocupados. La pregunta es si eso conducirá a la verdad o a una cuidadosa mentira construida. Caminaron lentamente de regreso hacia la casa. Las nubes se habían oscurecido más y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. La señorita Marple se detuvo en la puerta de la cocina y miró el jardín una vez más. Alguien vino aquí y estudió mi jardín, dijo en voz baja. Midieron y planearon. Sabían dónde crecían las rosas, dónde se sentaba el banco, cómo se podía abrir el seto. Eso sugiere a alguien local o alguien que visitó de antemano y tomó precauciones. Hizo consultas en el pueblo. Crauk dijo: si hubo extraños en la pasada semana, alguien se habrá dado cuenta. Después de que el inspector se marchó, la señorita Marple se sentó en su sala de estar con la madre de perla descansando sobre la mesa delante de ella. La lluvia había comenzado en serio, tamborileando contra las ventanas y convirtiendo el jardín en una mancha verde y gris. Ella pensó sobre tijeras, manchas de tinta y botones. Pensó en un seto recortado para crear una entrada secreta. Y pensó en alguien que estuvo parado en ese mismo jardín hace días, planeando un asesinato y calculando con precisión dónde colocar un cuerpo para lograr el máximo efecto. Fue más bien como el caso del reverendo Ashby, cuya esposa había organizado su propia desaparición con tanto cuidado que todos creían que la habían secuestrado. Pero la señorita Marple había notado que la bufanda favorita de la mujer faltaba en su armario, y ningún secuestrador se habría llevado una bufanda. Todo se había desenredado a partir de esa pequeña observación. Este caso también se desentrañaría, dijo en pensamiento. Un hilo a la vez, hasta que toda la cuidadosa construcción se viniera abajo y revelara la verdad subyacente. Ella solo esperaba poder encontrar ese hilo antes de que alguien más muriera. La lluvia continuó durante la tarde y la noche, un aguacero constante que habría lavado cualquier resto de evidencia en el jardín. La señorita Marple permaneció despierta, escuchándolo, su mente repasando los detalles del caso como un jardinero paciente, examinando semillas para determinar cuál crecería y probaría ser la clave. Por la mañana, la lluvia había parado, dejando el mundo limpio y reluciente. La señorita Marple se levantó temprano, vestida con su abrigo más cálido y sus zapatos más corpulentos, y salió a examinar el área alrededor de su puerta lateral. El inspector Crauk había mencionado enviar a alguien a revisar las huellas que la señora Merton había descrito, pero la señorita Marple tenía sus propias ideas sobre lo que podría encontrarse allí. El callejón detrás de los jardines era un estrecho atajo, poco más que un camino, que una vez había servido como acceso para comerciantes haciendo entregas. La mayoría de la gente ya lo había olvidado, pero seguía siendo un atajo conveniente para cualquiera que conociera bien el pueblo. El suelo aquí era tierra blanda mezclada con grava, y a pesar de la lluvia, ciertas características permanecieron visibles para un ojo observador. La señorita Marple caminaba lentamente a lo largo del carril, deteniéndose cada pocos pies para examinar el suelo.
La lluvia había oscurecido mucho, pero no todo. Cerca de su puerta, donde una sección saliente del techo había proporcionado algún refugio, ella encontró lo que buscaba. Huellas, dos conjuntos distintos. Los primeros fueron impresiones profundas, claramente hechas por zapatos de hombre, talla 10 o 11, estimó, con un distintivo patrón de crestas en la suela. Estas impresiones eran pesadas y profundamente marcadas en la tierra, como si la persona que las hizo hubiera estado cargando algo pesado. Se acercó desde el norte, se detuvo en la puerta y luego se movió hacia la sección de seto donde se habían hecho los cortes. Pero fue el segundo conjunto de impresiones el que hizo que la señorita Marple se quedara sin aliento. Eran más pequeños, más estrechos y mucho más elegantes, zapatos de mujer, y de moda, además. Las marcas del tacón fueron particularmente reveladoras, tacones altos de al menos 2 pulgadas con una forma puntiaguda, muy actuales en Londres, pero rara vez vistos en Santa María. Las mujeres del pueblo preferían calzado práctico, Oxfords y zapatos resistentes para caminar. Estos tacones hablaban de un mundo completamente diferente. La señorita Marple se agachó con cierta dificultad, estabilizándose con una mano contra el poste de la cerca, y examinó los tacones más de cerca. No eran tan profundas como las del hombre, sugiriendo una persona más ligera o que no llevaba carga. Sin embargo, eran claros y contaban una historia interesante. La mujer había estado parada cerca de la puerta durante algún tiempo, moviendo el peso de un lado a otro, posiblemente esperando u observando. Luego se movió hacia la apertura del seto, se detuvo allí y regresó a la puerta. Finalmente, la mujer se dirigió al norte, en la misma dirección de donde había venido. La señorita Marple organizó sus pensamientos rápidamente. Una mujer con tacones altos en el camino detrás de su jardín la noche del asesinato, o posiblemente la noche anterior, cuando se estaba podando el seto. La pregunta era si esta mujer había ayudado a cargar el cuerpo o simplemente observado mientras alguien más lo hacía. Caminó de regreso a su cabaña, perturbada. La mañana era brillante y fría, y ya podía escuchar los sonidos del pueblo despertando. El gallo de la señora Merton, la furgoneta de reparto del panadero avanzando ruidosamente por la calle principal, las campanas de la iglesia sonando para el servicio temprano. Era día de mercado en Benham, y muchos aldeanos estaban haciendo el viaje a la ciudad. La señorita Marple no necesitaba nada del mercado, pero se puso el sombrero y el abrigo y caminó hasta la plaza del pueblo, donde la señora Molesworth dirigía el servicio local de autobús. El autobús estaba casi lleno con la habitual reunión de aldeanos, llevando cestas de compras y comentando sobre el clima y el estado de sus jardines. La señorita Marple se sentó cerca del frente, escuchando con media oreja las conversaciones a su alrededor. La gente hablaba del asesinato. Las noticias habían corrido rápido por Santa María, y el descubrimiento del cuerpo en su jardín había conmocionado a todos. Escuché que era de Londres, decía la señora Price a su compañera. Un caballero, dicen, con un traje caro. ¿Pero qué hacía aquí en Santa María? No recibimos muchos visitantes en esta época del año. La señorita Marple no dijo nada, pero archivó estas observaciones. Los aldeanos tenían curiosidad, pero no estaban alarmados. La muerte de un extraño era trágica, pero no amenazante. No tenían motivos para pensar que el asesino estuviera entre ellos. El autobús dejó a los pasajeros en la plaza de Benham, y la señorita Marple caminó lentamente entre los puestos, aparentemente examinando verduras y comparando precios, pero en realidad pensando en huellas, tacones altos y mujeres que habían venido a Santa María en medio de la noche. Acababa de comprar algunas verduras de invierno cuando se fijó en la tienda de té al otro lado de la plaza, la tetera de cobre, popular entre visitantes y asistentes al mercado. La señorita Marple había tomado té allí en alguna ocasión y sabía que la propietaria, la señora Finch, era observadora y tenía excelente memoria para las caras. La tetería estaba tranquila. La señora Finch saludó a la señorita Marple cálidamente y la acompañó a una mesa junto a la ventana. «Solo una tetera, por favor», dijo la señorita Marple. «Y tal vez podrías dedicarme un momento para conversación. Espero que puedas ayudarme con algo bastante importante». Los ojos de la señora Finch se iluminaron. «Por supuesto, señorita Marple. Traeré el té y me uniré a ti. Esta mañana está bastante tranquila».
Regresó pronto con una bandeja con una tetera con flores y 2 tazas. He oído hablar del asunto terrible en tu jardín, dijo, sentándose. Todo el pueblo habla de ello. Dicen que encontraron muerto a un caballero londinense entre tus rosas. ¡Qué espantoso para usted! Fue impactante, admitió la señorita Marple. Pero señora Finch, estoy esperando que puedas ayudarme. La policía realiza sus investigaciones, pero mucha gente aquí, visitantes de Londres y otros lugares, me preguntaba si notaste a alguien inusual en los últimos días. Un extraño preguntando por Santa María. Quizás por mí. La señora Finch consideró esto. Bueno, ayer mismo por la tarde, antes de que todo esto sucediera, una joven entró muy elegante. No es el tipo que solemos ver en Benham. Rubia, muy bien vestida, con un abrigo azul con botones de nácar, muy distintivos. Ordenó té, pero parecía nerviosa, mirando continuamente por la ventana. Preguntó cómo llegar a Santa María y luego dónde vivía usted. La señorita Marple se sentó con cuidado, sosteniendo su taza. Preguntó por mí específicamente, no por mi nombre exacto. Preguntó por la detective, la que resolvía los asesinatos. Dijo que había leído sobre mí en los periódicos. La señora Finch agregó, parecía angustiada y llorando ligeramente. Sus ojos estaban rojos, y tenía esa expresión que uno tiene cuando se esfuerza mucho por mantener la compostura. La señorita Marple agradeció a la señora Finch, terminó su té y regresó a la parada de autobús, con la mente acelerada, encajando piezas como en un rompecabezas complejo. Lydia Dalton había estado en Benham ayer por la tarde, preguntando por instrucciones para llegar a su casa, angustiada, posiblemente llorando, con su abrigo azul y los distintivos botones de nácar. Anoche, o posiblemente la noche anterior, una mujer con tacones altos se había parado en el callejón detrás del jardín de la señorita Marple, esperando y observando mientras un cuerpo era colocado entre las rosas. La conclusión parecía inevitable. Lydia Dalton había venido a Santa María, había encontrado la casa de la señorita Marple y había estado presente de alguna manera cuando el cuerpo de Edmund Darley fue llevado al jardín. Pero, ¿ayudó a cometer el asesinato o estaba asegurándose de que se investigara adecuadamente? La señorita Marple reflexionó sobre mujeres jóvenes atrapadas en matrimonios infelices, amantes que prometían escapar y solo traían tragedia, y medidas desesperadas que la gente tomaba cuando no veía otra salida. Pensó en la hija de la señora Harrison, que años atrás se había fugado con un vendedor viajero y regresó rota y sola. ¿Era Lydia Dalton similar? ¿Sufría o participaba voluntariamente en el asesinato? El autobús la llevó de vuelta a Santa María. La señorita Marple miró por la ventana, pasando por el campo con la mente llena de preguntas que necesitaban respuestas pronto. Al regresar a su cabaña, encontró al inspector Craock esperando con expresión grave, con una carpeta de documentos y lo que parecía ser una fotografía. Esperaba atraparte, dijo. Ha habido novedades. Se instalaron en el salón. Craock abrió su carpeta como presentando pruebas en el tribunal. Hemos estado haciendo averiguaciones en Londres sobre Edmund Darley y las personas relacionadas con él, los Dalton en particular. Eso es lo que esperaba, dijo la señorita Marple. ¿De verdad? Craock la miró. Bueno, entonces quizás no te sorprenda saber que la señora Lydia Dalton fue reportada como desaparecida por su marido ayer por la noche. Se fue de su casa de Londres el lunes por la tarde, aparentemente para visitar a un amigo en Surrey, pero nunca llegó a su destino. La señorita Marple sintió un escalofrío, desaparecida desde el lunes por la tarde, justo antes de aparecer en la tetera de cobre en Benham. Craock consultó sus notas. Jeffrey Dalton no es un hombre para cruzar ligeramente. Es despiadado y vengativo. Cuando descubrió el asunto con Darley, amenazó a ambos con ruina. Entonces tenemos nuestro triángulo clásico, dijo la señorita Marple en voz baja. La esposa infeliz, el amante devoto y el marido vengativo. Un patrón antiguo que normalmente termina mal, y en este caso terminó mal para Darley. Craock sacó otro documento. Hemos rastreado sus movimientos el domingo. Él cenó en su club mientras yo había mencionado, pero ahora hemos aprendido que recibió una llamada telefónica allí a las 9. El portero del club lo recuerda porque Darley parecía agitado después de la llamada. Salió inmediatamente, diciendo que tenía una cita urgente. ¿Con quién?, preguntó la señorita Marple. El portero no lo sabía.
Pero 20 minutos después, Darley estaba muerto. Se sentaron en silencio por un momento, la implicación estableciéndose entre ellos. Afuera, el sol invernal comenzaba a hundirse hacia el horizonte, lanzando largas sombras en el jardín. Creo que Lydia Dalton vino a Santa María no para ayudarme a asesinar a Edmund Darley, sino porque sabía que lo habían matado, dijo la señorita Marple lentamente. Trajo su abrigo con sus marcas identificativas a mi jardín porque quería que yo investigara. ¿Por qué no acudir directamente a la policía?, preguntó Craok. Porque no podía permitirse ser implicada. Si su marido mató a Darley en un ataque de ira, ella sería vista como la causa. Su reputación sería destruida, e incluso podría ser acusada como cómplice. Pero si alguien más descubría el cuerpo y comenzaba a hacer preguntas, si la investigación procedía sin su participación directa, podría escapar del escándalo. Craok consideró esto. Estás diciendo que ella trajo el cuerpo aquí para protegerse a sí misma mientras se aseguraba de que el asesinato sería investigado. No el cuerpo en sí. Creo que alguien más lo hizo, probablemente su marido. Pero ella siguió después, trayendo el abrigo y dejándolo donde sería encontrado. Puede que haya perdido el botón mientras se inclinaba sobre el banco para colocarlo correctamente. Y el seto recortado, la cuidadosa colocación, eso fue obra del marido, dijo la señorita Marple. Jeffrey Dalton es un empresario acostumbrado a planificar y organizar. Se acercaría al asesinato de forma organizada. Mató a Darley. Transportó el cuerpo a un lugar donde no lo conectarían inmediatamente con él y lo organizó cuidadosamente para no dejar evidencia obvia. La señorita Marple hizo una pausa. Lydia quería que la verdad saliera a la luz. Así que dejó pistas sutiles que llevarían a un investigador a Londres y a su marido. Craok se levantó y caminó hacia la ventana, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Es una teoría convincente, pero necesitamos pruebas. Necesitamos encontrar a Lydia Dalton y escuchar su historia directamente. No será fácil, inspector. Ella vino a Santa María por una razón. Quería que investigara. Sospecho que está esperando en algún lugar cercano para ver si he entendido su mensaje. ¿A dónde iría?, preguntó Craok. El pueblo no tiene hotel, pensó la señorita Marple. Hay habitaciones para alquilar encima de la oficina de correos. La señora Cardy a veces las alquila a visitantes, y está el Georgian Dragon en Match Benham. Una mujer viajando sola podría preferir el anonimato de un lugar más grande. Revisaré ambos lugares inmediatamente. Craok recogió sus papeles y carpeta. Señorita Marple, debo pedirle que tenga cuidado. Si tiene razón sobre todo esto, estamos tratando con un hombre despiadado que ya ha matado una vez. No dudará en volver a matar si se siente amenazado. Agradezco su preocupación, inspector, pero estoy perfectamente segura aquí en mi propia cabaña, dijo la señorita Marple. El señor Dalton no tiene razón para hacerme daño. Estoy haciendo exactamente lo que su esposa pretendía, investigando el asesinato y apuntando sospechas hacia él. Después de que Craok se fue, la señorita Marple se sentó sola en el crepúsculo que se avecinaba y pensó en las mujeres jóvenes que tomaron decisiones desesperadas y las consecuencias que siguieron. Pensó en Lydia Dalton, atrapada entre un matrimonio sin amor y un amante muerto, intentando garantizar justicia mientras se protegía del escándalo. Era parecido al caso de Gladys Holmes, la criada que presenció un asesinato pero no pudo acudir a la policía, dejando notas anónimas para que alguien investigara. El teléfono sonó, sobresaltándola. Era Craok, su voz tensa por la urgencia. La hemos encontrado. Lydia Dalton está en el Georgian Dragon, registrada como señora Aston. Voy allí ahora mismo a entrevistarla. Pensé que podría querer estar presente. No lo dudo. Estaré lista cuando llegues para recogerme, respondió la señorita Marple. Se puso el abrigo y el sombrero y se quedó junto a la ventana, mirando el camino. La tarde se volvió fría y clara, con estrellas emergiendo en el cielo oscuro. En algún lugar de Match Benham, Lydia Dalton esperaba para contar su historia. En algún lugar, la señorita Marple pensó que Jeffrey Dalton estaba satisfecho por haber cometido el asesinato perfecto. Pero había cometido un error crucial. Subestimó la determinación de una joven asustada para lograr justicia, incluso a costa de su propia reputación. El Georgian Dragon era un establecimiento respetable en la High Street de Match Benham, atendiendo a viajeros comerciales y visitantes de mercado.
El coche del inspector Craok se detuvo afuera justo cuando comenzaba el comercio de la tarde en el bar público, y la señorita Marple lo siguió por la entrada hacia un vestíbulo pequeño y algo destartalado. El propietario, un tal señor Jessup, lo saludó con nerviosa deferencia. Ella está en la habitación 7, inspector. Se registró ayer por la tarde. Se mantuvo reservada, bajando solo para comer. ¿Intentó irse?, preguntó Craok. No, señor. Ha estado esperando, creo. Cuando le dije que habían llegado, simplemente asintió, como si me estuviera esperando. Craok tocó la puerta de la habitación 7. Tras una pausa, una voz femenina dijo, «Ven». Lydia Dalton era aún más impactante en persona que en su fotografía, aunque la tensión de los últimos días había dejado su marca. Se sentó junto a la ventana, todavía con el abrigo azul y los botones distintivos, manos cruzadas en el regazo con expresión de quietud casi antinatural. Cuando vio a la señorita Marple entrar detrás del inspector, algo parpadeó en sus ojos, reconocimiento, quizás alivio. «Señora Dalton», dijo Craok formalmente. «Soy el inspector Craok de la policía de Match Benham. Esta es la señorita Jane Marple. Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre Edmund Darley». «Les he estado esperando», dijo Lydia en voz baja, con dicción precisa. «Me preguntaba cuánto tiempo tomaría. Esperaba que vinieras, señorita Marple. Por eso vine aquí. Dejé el abrigo en mi jardín, señorita Marple», dijo suavemente. «¿Y sabías que investigarías?» «Sí», dijo Lydia, apretando las manos en su regazo. «Leí sobre usted en los periódicos y los asesinatos que ha ayudado a resolver. Pensé que si alguien podría entender lo que había pasado, sería usted». Craok sacó su cuaderno. «Señora Dalton, debo advertirle que cualquier cosa que diga puede usarse como prueba. No está obligada a responder sin un abogado presente». «No necesito un abogado. Quiero contar lo que pasó. Lo he estado guardando demasiado tiempo», dijo, mirando a la señorita Marple con ojos angustiados. «¿Puedo contarlo desde el principio?» La señorita Marple se acomodó en la otra silla. «Por favor, Lydia». Lydia tomó aire y comenzó a hablar con voz baja y controlada. «Conocí a Edmund hace 18 meses. Mi matrimonio con Jeffrey fue un acuerdo comercial. Él quería una esposa presentable. Yo necesitaba seguridad tras la muerte de mi padre. Pensé que podría vivir con ello, pero fue frío y vacío. Entonces conocí a Edmund. Por primera vez en años, me sentí viva». «Empezaste una aventura», dijo Craok en tono neutral. «Sí, intentamos ser discretos, pero Jeffrey tiene espías en todas partes». Se enteró y se enfureció, no por amor, sino por orgullo. Amenazó con arruinar el negocio y la reputación de Edmund para asegurarse de que nunca pudiéramos estar juntos. «¿Qué hizo Edmund?», preguntó Craok. «Quiso enfrentarlo. Dijo que debíamos ser honestos y ofrecer un acuerdo adecuado. Edmund era honorable. Se preocupaba por mí y no soportaba más el engaño. Le escribió a Jeffrey el sábado, diciendo que quería reunirse y discutir. Jeffrey accedió a reunirse el domingo por la noche». «¿Dónde?», preguntó la señorita Marple. «En un almacén al sur de Londres, cerca del río». Edmund pensó que Jeffrey podría negociar civilizadamente. «¿Qué pasó el domingo por la noche?», preguntó Craok en voz baja. «Edmund me llamó desde su club a las 9. Estaba a punto de salir hacia el almacén. Eso fue lo último que escuché de él», dijo Lydia, rompiéndose y dejando caer lágrimas. «Esperé toda la noche por noticias. Nada llegó. Llamé al almacén el lunes por la mañana. No hubo respuesta. No pude ir a la policía porque no tenía pruebas. Entonces fuiste al almacén tú misma». «Sí, tomé un taxi. La puerta estaba desbloqueada. Encontré a Edmund muerto, presionando un pañuelo contra su boca». La señorita Marple habló suavemente. «¿Encontraste el cuerpo de Edmund?». «Sí, sabía que era Jeffrey, pero no tenía pruebas. Si hubiera ido a la policía, habría tenido que explicar nuestra relación. Jeffrey podría haber usado eso para destruirme y escapar de la justicia alegando que Edmund lo atacó primero». «¿Qué hiciste?», preguntó Craok. «Entré en pánico. Regresé al taxi. Le dije al conductor que me llevara a casa, pero no pude dejar de pensar en ello. No podía permitir que el asesinato de Edmund quedara impune.
Recordé haber leído sobre la señorita Marple y pensé que si traía evidencia a su atención, ella podría descubrir la verdad. Así que regresé al almacén. Tomé el automóvil de Jeffrey mientras dormía. Conduje hasta el almacén. El cuerpo había desaparecido. Jeffrey debió regresar y moverlo. ¿El abrigo de Edmund todavía estaba allí? Colgando sobre una silla. Conduje a Santa María y lo dejé en tu jardín, asegurándome de que el pañuelo con sus iniciales estuviera en el bolsillo. Pensé que comenzarías a hacer preguntas. La señorita Marple asintió. Hiciste lo correcto, querida. Pero Jeffrey ya había colocado el cuerpo en tu jardín. La cara de Lidia palideció. Él puso el cuerpo allí. ¿Pero cómo sabía sobre mí? Sospecho, dijo la señorita Marple lentamente, que te seguía o te tenía vigilada. Sabía que podrías intentar involucrarte en la investigación del asesinato y quería estar un paso adelante para controlar la narrativa. Colocando el cuerpo en mi jardín, se aseguró de que cuando trajeras el abrigo, pareciera tu obra. La habitación quedó en silencio. Lidia miró a la señorita Marple con horror, asimilando las implicaciones. Estaba tratando de incriminarme. Si descubrías el cuerpo y el abrigo, parecería que yo lo había matado. Exactamente, dijo Craig sombríamente. Tu marido es un hombre inteligente, señora Dalton. Ha creado una situación donde pareces el asesino, intentando desviar las sospechas. La señorita Marple se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la calle oscurecida. Pero cometió un error. No tuvo en cuenta toda la prueba física. La señorita Marple mostró a Lidia lo que habían encontrado en su jardín. Sacó de su bolso un pequeño sobre con un gemelo de plata en forma de cabeza de ciervo, bellamente elaborado y caro. Lo puso sobre la mesa frente a Lidia. El efecto fue inmediato y dramático. La mano de Lidia voló a su boca. Ese es Jeff, dijo. El ciervo es su emblema familiar. Los tiene especialmente hecho. ¿Dónde lo encontraste? Cerca de mi arbusto de lilas, donde estaba el cuerpo. Mentido, dijo la señorita Marple en voz baja. Tu marido estuvo en mi jardín el lunes. Buenas noches, señora Dalton. Y dejó pruebas. Eso lo prueba. Lidia empezó a llorar. Ahora serio. Grandes sollozos temblorosos de alivio y dolor. La señorita Marple se mudó a su costado y puso una mano suave sobre su hombro. Miró discretamente hacia otro lado, dándole a la joven un momento para recomponerse. Hay más evidencia, continuó la señorita Marple en voz baja. Manchas de tinta en el seto donde alguien llevaba papeles que lo rozaban, huellas en el barro de zapatos de hombre. No es tuyo. Y la forma cuidadosa en que el cuerpo estaba dispuesto entre las rosas. Eso habla de alguien metódico y calculador, no alguien que actúa con dolor y pánico. ¿Puedes probar que Jeffrey mató a Edmund? Preguntó Lidia entre lágrimas. Creo, dijo la señorita Marple. Entonces dijo Credit, entre el gemelo, el almacén donde se produjo el asesinato inicial y su testimonio sobre la reunión, tenemos motivos para arrestarlo. Pero, señora Dalton, usted debe entender que será llamada como testigo. Su aventura se hará de conocimiento público. Ya no me importa, dijo Lidia con cansancio. Solo quiero que Edmund tenga justicia. Eso es todo lo que he querido desde que lo encontré. La señorita Marple miró a la joven mujer con simpatía. Estaba pensando en todas las personas desesperadas que había conocido a lo largo de los años, impulsadas a medidas extraordinarias por circunstancias imposibles. Algunos habían optado por el asesinato. Otros, como Lidia, habían optado por buscar justicia a pesar del costo personal. La diferencia, reflexionó la señorita Marple, era a menudo simplemente una cuestión de carácter. El inspector Cradock organizó que Lidia Dalton permaneciera en el Dragón Georgiano, bajo protección policial, mientras regresaba a Londres para conferenciar con Scotland Yard. El caso había crecido más allá de la jurisdicción de la pequeña policía de Match Benham, y el arresto de un destacado industrial por asesinato requería un manejo cuidadoso y evidencia irrefutable. La señorita Marple regresó a su cabaña en la oscuridad que se avecinaba, su mente preocupada por todo lo que había aprendido. La historia de Lidia sonaba a verdad, pero algo todavía molestaba en los bordes de su conciencia, como un hilo suelto en una pieza de tejido, algún detalle que no encajaba del todo, algún elemento que permanecía sin explicación. Preparó una cena sencilla de sopa y tostadas, pero descubrió que tenía poco apetito. En cambio,
Se sentó en su sala de estar con una taza de té creciendo frío a su lado y pensó en Jeffrey Dalton, el despiadado hombre de negocios que había matado al amante de su esposa e intentó incriminarla por el crimen. Fue un plan inteligente. Tuvo que admitirlo, trasladando el cuerpo al jardín de la señorita Marple y luego permitiendo que Lydia lo trajera. Había creado una narrativa en la que su esposa parecía estar orquestando un elaborado encubrimiento. Solo las pequeñas piezas de evidencia lo habían traicionado. Algo perdido en la oscuridad mientras organizaba el cuerpo entre las rosas. ¿Pero por qué la cabaña de Marple específicamente?, se preguntó. Dalton podría haberse deshecho del cuerpo en cualquier lugar. ¿Por qué elegir ese Temaris? ¿Y por qué elegir mi cabaña en particular? A menos que hubiera sabido que Lydia buscaría la ayuda de la señorita Marple. A menos que hubiera previsto los movimientos de su esposa y planificado en consecuencia. La señorita Marple se levantó y se dirigió a la ventana, mirando hacia su jardín bajo la luz de la luna. Las rosas apenas eran visibles, ahora formas oscuras contra la tierra. En algún lugar entre esas plantas, un hombre yacía muerto, colocado allí por un asesino que se creía lo suficientemente inteligente para escapar de la justicia. Impulsivamente, fue a buscar su ropa más cálida, un chal y una antorcha del cajón de la cocina. La noche era fría y tranquila, con escarcha empezando a formarse en la hierba. Se abrió camino con cuidado hacia la sección del seto donde se habían hecho cortes, la viga de su antorcha iluminando el suelo antes de ella. La policía había examinado esta zona a fondo, por supuesto. Habían encontrado la mancha de tinta, medido la abertura en el seto, fotografiado todo. Pero la señorita Marple había aprendido a lo largo de los años que a veces las pistas más importantes eran las que parecían insignificantes, pequeños detalles que los investigadores pasaban por alto porque parecían irrelevantes. Se arrodilló en el suelo frío, con las rodillas dobladas, protestando por la indignidad, y examinó la base del seto más de cerca. Los cortes en las ramas estaban limpios y precisos, hechos con tijeras domésticas, como ella había sospechado. Pero había algo más, algo medio escondido en la maraña de raíces y hojas muertas debajo del hueco. Con cuidado, la señorita Marple metió la mano en el espacio y tocó papel. Retiró la mano lentamente y encontró que estaba sosteniendo un sobre, húmedo y manchado con tierra, pero aún intacto. Sus manos temblaban ligeramente mientras lo abría. Dentro había una carta escrita con una mano firme y masculina, sobre un objeto caro de papelería. La tinta se había corrido un poco por la humedad, pero las palabras seguían siendo legibles. La leyó una vez, luego otra vez, más lentamente, y sintió una fría certeza establecerse sobre ella. La carta era de Edmund Darley a Lydia Dalton, fechada el sábado anterior, 2 días antes de su muerte. La señorita Marple lo llevó de vuelta a la casa, moviéndose tan rápido como sus piernas ancianas se lo permitieron, y la leyó de nuevo bajo la brillante luz de su lámpara de salón. Mi querida Lydia, no puedo ya soportar este engaño. Va contra todo lo que creo correcto y honorable. He escrito a tu esposo solicitando una reunión para el domingo por la noche. Tengo la intención de contarle todo y hacer una confesión completa de nuestra relación. Sé que esto causará dificultades, pero creo que es el único camino honesto. Cualesquiera que sean las consecuencias, quiero que sepas que mis sentimientos por ti son sinceros y duraderos. Si tu marido se divorcia de ti, estaré esperando. Nos enfrentaremos al escándalo juntos y construiremos una nueva vida. Este negocio debe terminar de una forma u otra. Solo puedo esperar que cuando todo se revele, ambos seamos libres. Tuyo siempre, Edmund. La señorita Marple dejó la carta con un corazón apesadumbrado. Aquí estaba la prueba de que Edmund había tenido la intención de confesar y que Lydia sabía de sus intenciones antes de morir. Pero, ¿por qué la carta enterrada bajo el seto? Pensó cuidadosamente, reconstruyendo la secuencia de eventos. Lydia había dicho que fue al almacén el lunes por la tarde y encontró el cuerpo de Edmund. Pero, ¿y si hubiera estado allí antes? ¿Y si había recibido esta carta el sábado y se alarmó por la intención de Edmund de confesar? No. Eso no encajaba con lo que decía la señorita Marple sobre el carácter de Lydia. Su dolor había sido genuino. Su horror ante el asesinato, real. Ella no era capaz de tal violencia calculada. Pero Jeffrey Dalton sí. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron mientras la comprensión amanecía. Jeffrey había interceptado la carta,
De alguna manera la había obtenido antes de que llegara a Lidia. Quizás empleó a alguien para vigilar la correspondencia de su esposa, o tal vez él mismo la revisó. De cualquier manera, había leído la intención de Edmund y había actuado para evitarla. Había fingido aceptar la reunión, atraído a Edmund al almacén y lo había matado antes de que pudiera decir una palabra. Luego se enfrentó a un problema. Necesitaba deshacerse del cuerpo de manera que no lo conectara inmediatamente con él, y necesitaba asegurarse de que si Lidia descubría lo sucedido, ella sería implicada. Así trasladó el cuerpo al jardín de la señorita Marple, trayendo la carta consigo con la intención de incriminar a su esposa. Pero en la oscuridad, luchando con el cuerpo y recortando el seto, la carta se le cayó entre las raíces y la tierra. O no se dio cuenta o no pudo encontrarla en la oscuridad. La señorita Marple se sentó de vuelta en su silla, su mente trabajando rápidamente a través de las implicaciones. La carta lo cambiaba todo. Demostraba que Jeffrey había interceptado la correspondencia de Edmund y actuado para evitar la confesión planeada. Combinado con el gemelo, las huellas y el testimonio, eso sería suficiente para condenarlo. Alcanzó el teléfono, pero se detuvo. Ya era bastante tarde, pero esto no podía esperar hasta la mañana. El inspector Craddock necesitaba saber sobre este descubrimiento antes de enfrentarse a Jeffrey Dalton. Llamó a la comisaría de Match Benham. Tras algún retraso, Craddock se puso al teléfono. Señorita Marple, ¿algo anda mal? Encontré otra pieza de pruebas, inspector. Una carta de Edmund Darley a la señora Dalton, enterrada bajo el seto de mi jardín. Lo demuestra. Jeffrey Dalton interceptó la correspondencia de Edmund y conocía la confesión planeada. Creo que es la última pieza que necesitamos. Hubo una pausa, y luego la voz de Craddock volvió, tensa, con excitación controlada. Voy a recogerla ahora. No la toques más de lo necesario. Esto podría ser exactamente lo que necesitamos para asegurar una condena. Mientras esperaba al inspector, la señorita Marple preparó té fresco y pensó en el extraño viaje de esta carta, de la mano de Edmund a Jeffrey, llevada durante la noche a Santa María y finalmente caída entre las raíces de la tierra, para ser descubierta por una señora mayor con ojos penetrantes y mente inquisitiva. Le recordó el caso del testamento desaparecido hace años. Todos habían registrado la casa sin éxito, mientras que la pista estaba literalmente bajo sus narices. Dalton había esperado que la carta implicara a su esposa. En cambio, sería la evidencia que lo condenaría. Cuando el inspector Craddock llegó y examinó la carta con intensa concentración, sujetándola cuidadosamente por los bordes, dijo: «Esto es un trabajo extraordinario, señorita Marple. ¿Cómo supo que debía mirar allí?» «Yo no sabía», respondió ella. «Simplemente sentí que algo estaba incompleto, que debía haber más evidencia para encontrar. He aprendido con los años que, por muy cuidadosos que sean los asesinos, siempre dejan algo atrás». Craddock colocó la carta cuidadosamente en un sobre de evidencia. «Saldré para Londres a primera hora de la mañana», dijo. «Scotland Yard ha acordado ayudar con el arresto. Recogeremos a Dalton en su casa antes de que tenga oportunidad de darse cuenta de que hemos encontrado esta carta. Tenga cuidado, inspector. Él ya ha matado una vez y puede estar desesperado si sospecha que nos acercamos. Tengo oficiales armados conmigo, pero agradezco su preocupación. Has hecho el trabajo duro, señorita Marple. Nos lo ha dado todo. Necesitamos llevar a este hombre ante la justicia». Después de que él se fue, la señorita Marple se sentó sola en la tranquila cabaña, pensando en la justicia y la verdad, y en los caminos extraños por los que a veces surgían de la oscuridad a la luz. Mañana, Jeffrey Dalton sería arrestado. Lidia tendría que afrontar el escándalo y el dolor de testificar contra su marido. Pero Edmund Darley tendría la justicia que merecía. No fue un final feliz, reflexionó, pero fue honesto. Y en materia de asesinato, eso era a menudo lo mejor que uno podía desear. El arresto de Jeffrey Dalton tuvo lugar el miércoles por la mañana en el estudio de su casa adosada en Belgravia. El inspector Craddock llamó a la señorita Marple poco después para dar los detalles, con una voz que llevaba un tono sombrío de satisfacción. Intentó abrirse paso a la fuerza. Al principio, Craddock afirmó que nunca había estado en Santa María y no tenía ni idea de cómo su gemelo terminó en el jardín de la señorita Marple. Pero cuando se le confrontó con la carta y el testimonio de la señora Dalton sobre la reunión del almacén,
Su compostura se quebró. No confesó directamente, pero exigió su solista y dejó de hablar. «Eso es lo mejor que puedo obtener», dijo la señorita Marple. «Una admisión, en mi experiencia». «¿Qué le pasará a la señora Dalton?», preguntó. «Testificará en el juicio, por supuesto. Habrá escándalo y chismes, pero no se enfrentará a cargos contra ella. Actuó para ver que se hiciera justicia, no para obstruirla. El fiscal de la corona ha acordado no presentar cargos». La señorita Marple colgó, sintiendo la peculiar mezcla de alivio y melancolía que siempre acompaña la resolución de tales casos. Un asesino se enfrentaría a la justicia, pero tantas vidas habían sido dañadas en el proceso. Edmund Darley estaba muerto, Lydia Dalton sufrió un daño a su reputación, y Jeffrey Dalton, a pesar de toda su riqueza y posición, pasaría el resto de su vida en prisión. No hubo verdaderos ganadores cuando hubo asesinato involucrado. Ella todavía estaba reflexionando sobre estos pensamientos cuando la señora Bantry llegó a media mañana, con el rostro desencajado, iluminado con curiosidad y preocupación. «Jane, he escuchado lo más extraordinario. Dicen que el señor Dalton ha sido arrestado en Londres por ese asesinato en tu jardín». «Es cierto». «Me temo que es muy cierto, señorita Marple», respondió ella, señalando el sofá. «Entra, Dolly, te lo contaré todo». Se instalaron en la sala de estar y la señorita Marple proporcionó una versión cuidadosamente editada de los últimos días, dejando ciertos detalles que aún no estaban claros, inapropiados para discusión pública. La señora Bantry escuchó con total atención, de vez en cuando interviniendo con jadeos de sorpresa o murmullos de simpatía. «Pobre jovencita», dijo cuando la señorita Marple terminó. «Atrapada en un matrimonio sin amor. Encontrar la felicidad solo para que lo destruyeran. Es como algo de una novela trágica. La vida a menudo lo es», observó la señorita Marple, «aunque descubrí que las novelas tienden a ser más ordenadas. La realidad es más confusa y complicada». «Pero lo resolviste, Jane. Encontraste todas las pistas y descubriste lo que realmente sucedió». La señorita Marple negó con la cabeza suavemente. «Simplemente observé y pensé. La verdad estuvo ahí todo el tiempo en la colocación cuidadosa del cuerpo. El seto recortado, la carta escondida en las raíces. Jeffrey Dalton se creía muy inteligente, pero cometió el error fatal de subestimar tanto a su esposa como al poder de los pequeños detalles para revelar grandes verdades». Se sentaron en silencio por un momento, observando cómo el sol de invierno se movía por el jardín a través de la ventana. Las rosas todavía florecían, resistentes y hermosas, sin mostrar señal de la violencia que habían presenciado. «¿Estarás bien?», preguntó la señora Bantry en voz baja. «Debe haber sido terrible encontrar un cuerpo entre tus rosas». «Me las arreglaré. Los jardines son cosas resilientes, Dolly. Aguantan mucho más de lo que les damos crédito», respondió la señorita Marple, sonriendo levemente. «Aunque confieso que quizás pode esos rosales en particular más severamente esta primavera. Un nuevo comienzo. Para todos nosotros». Después de que la señora Bantry se fue, la señorita Marple pasó la tarde en tranquila reflexión. Pensó en la naturaleza humana y en los patrones de comportamiento que se repetían sin cesar en pueblos y ciudades, entre ricos y pobres. El crimen de Jeffrey Dalton no era único. La historia estaba llena de hombres que habían matado para preservar su orgullo o proteger sus posiciones. Lo que hacía cada caso distintivo era la particular combinación de personalidades y circunstancias que llevaron a la tragedia. En este caso, se trataba de una colisión entre un hombre frío y controlador y una mujer joven buscando escapar. Edmund Darley había quedado atrapado en el medio. Su afecto genuino por Lydia lo hizo vulnerable a las decisiones calculadas de su marido en venganza. Y todo el lamentable asunto se había desbordado en el tranquilo jardín de la señorita Marple, perturbando la paz de Santa María. A última hora de la tarde, un coche de policía se detuvo frente a su cabaña. El inspector Craok emergió, seguido de una ligera mujer rubia con abrigo oscuro. Lydia Dalton había venido a St. Mary con la señorita Marple. La recibió en su salón con té y galletas, ofreciendo a Lydia la misma gentil cortesía que se extiende a cualquier visitante. La joven parecía exhausta. Su rostro estaba pálido y tenso, pero también había una sensación de alivio, como si un gran peso se hubiera levantado. «Quería agradecerle, señorita Marple», dijo en voz baja.
El inspector Kraop me ha contado cómo uniste todo. Si no hubieras encontrado esa carta, Jeffrey podría haber convencido a todos de que yo era responsable. Tú también hiciste tu parte, querida señorita, respondió Marple. Trajiste el abrigo a mi atención, aunque te puso en un riesgo considerable. Eso requería coraje o desesperación. La sonrisa de Lydia era triste. No pude soportarlo. La idea de la muerte de Edmund, impune. Jeffrey había tomado tanto de mí ya. No podía dejar que me quitara también el recuerdo de Edmund. El inspector Kraok se aclaró la garganta. La señora Dalton quería ver dónde encontraron a Edmund. Pensé que podría ayudarla a encontrar algo de cierre. ¿Le importaría, señorita Marple? Por supuesto que no, respondió ella. Se levantó y los condujo a través de la cocina y hacia el jardín. Caminaron lentamente hasta el rosal. Los tres se detuvieron en un semicírculo alrededor del lugar donde Edmund Darley había yacido. Las rosas de invierno florecían, sus pétalos perfectos e intactos, a pesar de las heladas y la lluvia reciente. Lydia se arrodilló en la hierba, sin importarle que la tierra húmeda manchara su abrigo, y tocó una de las rosas suavemente. Le hubiera gustado este lugar, dijo en voz baja. A Edmund le encantaban los jardines. Siempre decía que representaban esperanza, la promesa de que algo bello puede crecer incluso en situaciones difíciles. La señorita Marple sintió que se le cerraba la garganta por una emoción inesperada. Suena como un buen hombre. Lo era, dijo Lydia. Se merecía algo mejor que esto. Se quedó cepillando ineficazmente la suciedad de su abrigo. Mejor que yo, ciertamente. Mejor que todo lo que siento que nuestra relación se convirtió en un lío. No debes culparte, dijo la señorita Marple firmemente. Buscaste la felicidad en circunstancias difíciles. Eso es completamente humano. La culpa es de tu marido, que eligió la violencia en lugar de la razón. Se quedaron en silencio por un momento, presentando sus respetos a los muertos. Entonces Lydia se volvió hacia la señorita Marple con una pregunta en los ojos. ¿Me lo dirás? ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo lo resolviste todo a partir de pistas tan pequeñas? He vivido mucho tiempo, señora Dalton, comenzó Marple, y he observado a muchas personas. He aprendido que la naturaleza humana sigue ciertos patrones. Un hombre como tu marido, acostumbrado al control y la eficiencia, incluso consideraría el asesinato como un problema a resolver metódicamente. Planificaría cuidadosamente, tomaría en cuenta contingencias y trataría de mantenerse varios pasos por delante del resto. Pero cometió errores, continuó. Todos los cometen. Gemelos perdidos en la oscuridad. La carta caída entre las raíces del seto. La tinta manchada por los papeles que llevaba la brecha. Cada error fue pequeño, quizás insignificante por sí solo, pero en conjunto contaron una historia. Y luego estaba la forma en que estaba colocado el cuerpo, añadió. Tan cuidadosamente, tan precisamente. Eso habló de alguien que estaba pensando claramente, no actuando en pánico o dolor, alguien que orquesta eventos en lugar de reaccionar a ellos. Lydia asintió lentamente. Él siempre lo orquestaba todo. Nuestro matrimonio, nuestra vida social, incluso este asunto. Una vez que lo descubrí, no podía soportar no tener el control. Y eso, dijo suavemente la señorita Marple, es lo que finalmente lo traicionó. Intentó controlar demasiados elementos a la vez, y al hacerlo dejó evidencia por todas partes. Un plan más simple podría haber tenido éxito, pero no pudo resistirse a un elaborado plan que eliminaría a Edmund y te implicaría. Fue demasiado inteligente a medias. Spectre, que había estado escuchando en silencio, ahora habló. Deberíamos irnos, señora Dalton. Tienes que coger un tren. Lydia se volvió hacia la señorita Marple y le tomó la mano. Gracias por todo, por encontrar la verdad y por tratarme con amabilidad cuando no tenías por qué hacerlo. No lo olvidaré. Después de que se fueron, la señorita Marple estaba sola en su jardín y miró las rosas. Mañana cortaría algunas para la sala de estar. Mañana la vida comenzaría a volver a la normalidad, a sus ritmos habituales, pero por ahora se permitió un momento de tranquila reflexión. Un jardín, pensó, debería crecer solo flores, no cuerpos ni mentiras. Debería ser un lugar de paz y belleza, de crecimiento y renovación. Su jardín había sido violado por la violencia, utilizado como escenario para asesinatos y engaño, pero se recuperaría.
Los jardines siempre lo hacían. Caminó lentamente de regreso a la casa, su mente en paz. La justicia había sido notificada. La verdad había salido a la luz de la oscuridad. Y Santa María pudo volver a su tranquila existencia, imperturbable ante el escándalo y la muerte. Al menos, reflexionó la señorita Marple con un leve suspiro y sonrisa resignada. La naturaleza humana y las circunstancias siempre conspiraban para traer problemas a su puerta. En su experiencia, siempre habría una próxima vez. Pero por ahora, había rosas que cuidar, té para beber y los simples placeres de una vida ordinaria para disfrutar. Que ella pensó sería una buena idea realmente.